Ok, sobre las necesidades básicas de los hebreos ya hablamos, de querer estar juntos, a favor de compartir las fiestas, compartir la familia, la seguridad, los negocios, las comidas, los Shabbat. Todo eso trae a que el pueblo de Israel siempre buscó la fórmula de cómo acercarse y vivir juntos, sea hoy en Estados Unidos o sea hace 2000 años en Capernaum, que pudimos ver que al salir de Nazaret pasamos por Caná de Galilea, bajamos al mar de Galilea vía Magdala y subimos a toda esta zona donde también estaba Corazín y Betsaida, junto a Capernaum. O sea que estamos en la carretera de las ciudades, aldeas o pueblos de los judíos del tiempo de Jesús. Eso explica la lógica, el por qué Jesús deja Nazaret y hace el camino que hicimos hoy para llegar aquí y establecer su vida pública. Es cuando entró, vio a Pedro que estaba pescando y le dijo: Pedro, ya deja de pescar pescados, vamos a pescar almas, y de esa manera se instaló aquí y durante 3 años y 6 meses Jesús pasó aquí en Capernaum. La Biblia dice que si se escribirían libros de lo que hizo aquí Jesús, no habría lugar en el mundo para depositar tantos libros. Será por eso que el Señor aquí se apareció no 100%, sino el 200%, y aún así el triángulo de ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, no vieron la llegada de Jesús como el Mesías. Sí, posiblemente lo hayan visto como quien hacía milagros, como quien predicaba bonito, pero no lo reconocieron como el Mesías. Por eso es que Jesús en este lugar fue que predijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en ninguna de estas 3 ciudades, que él mismo las nombra: Capernaum, Corazín y Betsaida. A pesar del potencial económico que tienen estos 3 lugares, al estar cerca del mar de Galilea, fuente de agua dulce, tierras fértiles, caminos que conducen hacia Damasco, Mesopotamia, Líbano o hacia Egipto, en verdad nunca más se volvieron a establecer estas ciudades. Los que creen en el Señor Jesucristo creen en que la maldijo, y los que no creen en Jesucristo creen que aquí se da mucho terremoto. Por lo tanto, ese es el motivo que ellos no volvieron a invertir en estos pueblos, y por eso que quedaron totalmente arruinados y en piedra, como lo podemos ver. Aquí había muchos pescadores, familias que vivían de lo que los hombres pescaban, y de esa era su profesión, entre ellos Pedro. Otros eran artesanos de la piedra. Vecinos venían y compraban los pilares de piedra tallados con el arte judío para sus sinagogas, sus casas. Podemos ver aquí la uva, que es una de las 7 frutos nacionales que aparecen en Deuteronomio capítulo 8, versículo 8. Otra de las 7 frutos es la granada. La granada, lo bonito que tiene es que se da en otoño, entre septiembre y octubre, cuando celebramos la fiesta de Año Nuevo, Día del Perdón y luego la fiesta de los tabernáculos. Por eso que se usa mucho para decorar las mesas de Israel. Lo interesante que tiene también el fruto de la granada es que de su cáscara se hace la tinta para los escribos copiar la Biblia, y adentro los 613 pepitas jugosas rojas que tiene, los sabios de la Torá dicen que eso les recuerda a los 613 mandamientos bíblicos, ¿okay? Que son los que aparecen más tarde en los hilos y los nudos que le salen de sus mantos de oración. Entonces tenemos la uva, tenemos la granada. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos flores de Israel, tenemos la estrella de David, cuyo origen desconocemos, pero ahí aparecen 6 puntas. Aquí tenemos el armario con las ruedas, las columnas y la puerta, y esos lo movían conforme a que la gente al entrar quede mirando hacia Jerusalén, porque los judíos desde siempre miran a Jerusalén cuando a hora de oración. Miren aquí el menora, arriba, el de 7, grabado en piedra. ¿Okay? O sea, vemos artesanos judíos tallando en piedra motivos de arte judío, tal como frutos de Israel, o la estrella de David, o el armario del Torá, o el menora. Aquí vemos letras en hebreo, vemos aquí un reloj de sol. ¿Okay? Aquí vemos una jarra de vino. Fíjense las uvas grandotas, es un testimonio de riqueza. Los que vivían aquí eran bendecidos, eran privilegiados, tenían agua, tenían pescado, tierras, caminos, uvas, todo aquí se da en la mejor calidad de Israel, a causa que el mar de Galilea se presta como fuente de agua dulce. Miren la estrella de David, qué bonita. ¿Okay?
ni en las dos columnas. Las dos columnas siempre entran en el arte judío, relacionándose al templo de Salomón, donde en Segunda de Crónicas aparecen las dos columnas que decoraban la entrada al Santo Santorum. Aquí vemos otras dos columnas y por último vemos aquí un menora grabado en piedra. Hay dos clases de piedra, la blanca y la negra. La blanca, origen calizo, Galilea. La negra, erupciones del volcán, volcanes que explotaron y ahí hace millones de años en las alturas del Golán, y la lava bajó, llegó hasta aquí, se secó y se convirtió en piedra negra, basalto, lo que llamamos esta piedra. Miren aquí atrás, podemos ver molinos de aceite. ¿Okay? Estos son los Gatsemaní, los molinos de aceite. Gatsemaní, molino de aceite, que tenían o industrial o familiares, pequeños o grandes, con los cuales trituraban la aceituna para sacarle el jugo. O sea que también había agricultores. Abajo, en la parte, en el piso inferior de las casas, encontramos también que ahí mantenían a sus animales. O sea que había ganado, había agricultura, había pesca, había artesanos. O sea, cada quien tenía su profesión y estaba seguramente pendiente a las fiestas y a los fines de semana, que a su tiempo se reunían en la sinagoga o se iban a Jerusalén. Todo eso a la espera del Mesías. Mas ellos no supieron que el Mesías estuvo aquí, pasó entre ellos, los curó, los sanó, los levantó, mas ellos no lo reconocieron, lo rechazaron, y la causa fue, la consecuencia fue de que este pueblo termina desapareciendo y nunca más se volvió a levantar. O sea, no hay ninguna duda que a mi espalda, en la línea negra y para abajo, es del tiempo de Jesús, y todo lo que arriba es del siglo IV, o sea, ya del siglo IV, donde el tiempo de los bizantinos. La sinagoga tenía dos pisos, posiblemente el segundo era el lugar donde pasaron al paralítico, cuando estaba llena la sinagoga y lo pasaron por el techo. Aquí también recordamos al centurión, aquel que pidió que, dando la palabra a Jesucristo, salve a su siervo, porque él venía de un ambiente en donde con su poder él podía darle la orden a aquel que vaya, venga, o que traiga y trae, y él creía que Jesús también tenía ese poder de dar una palabra y con esa palabra sanar a su siervo. Jesús lo escucha, se da vuelta y le dice que ni en Israel había hallado tanta fe. Y aquí tenemos otro amigo más de Israel, que no es judío, pero se interesa en el Dios de Israel y quiere y busca cómo acercarse a él, y por eso él les manda construir una sinagoga. ¿Okay? Un amor de no palabras, sino de acción, de un no judío hacia los judíos, reconociendo el poder del rey de Israel. Esas piedras que usted ve aquí, escucharon al Señor predicar, dice la palabra que él venía y les predicaba en la sinagoga de Capernaum. Las piedras negras que están ahí abajo son la base que sostiene lo que en el siglo IV se transforma en lo que se llama el templo blanco, que hicieron los bizantinos. Aquí Jesús les habló del pan y del vino. La primera vez que les insinúa la Santa Cena, que fue en el aposento alto, pero Capernaum fue el lugar de la promesa, que ese pan que nuestros padres recibieron en tiempos de Moisés, que les sirvió hasta su muerte, iba a cambiarse por un otro pan eterno, que les iba a dar vida eterna a quienes crean en su carne y en su sangre. Por eso también le llaman la ciudad de la promesa. Ahí la casa de Pedro, aquí la sinagoga de Jesús. La Biblia dice que Pedro vivía cerca de Jesús y que Jesús curó a la suegra de Pedro, que estaba con mucha fiebre. Ella se curó, se levantó y les comenzó a servir al Señor. Eso fue aquí también en Capernaum. En Mateo 8, versículo 5, dice lo que hablamos antes, que Jesús en Capernaum vino un centurión, rogándole la cura de su siervo, y ya lo hablamos. En Mateo 17 dice que cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. En Marcos 1 dice que entrando en Capernaum en los días del reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Nos tiembla los pies pensar que estamos aquí en la sinagoga, donde la misma Biblia dice que él entrando les enseñaba en el día del reposo. Dice que otra vez entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Eso en Marcos 2.1. En Marcos 9.33 dice que llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa le preguntó
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Dice, sin duda me diréis este refrán, me dijo, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Y esta es la zona de la sinagoga. ¿Cómo sabemos? Las sinagogas son centros públicos, por lo tanto tienen que ser centros grandes para que entren todos. ¿Okay? Entonces siempre la sinagoga va a ser el lugar más grande de la ciudad, más céntrico, más alto, si lo comparamos al resto de sus alrededores. De aquí podemos ver la casa de Pedro y todo lo que en medio eran las casas de los judíos que vivían aquí. Encontramos, como dijimos antes, en toda la parte inferior almacenes de aceite, vino, aceitunas, animales, granos, etcétera. Luego más adelante van a ver las gradas por la pared exterior subiendo hacia un primero, segundo y tercer piso que ya desaparecieron. El Señor predijo que esta ciudad iba a ser destruida, por lo tanto fue destruida o durante el tiempo de la guerra o por algún otro terremoto, siendo que estamos en una zona sísmica muy sensible, la cual se llama la rotura siria-africana. Es una rotura que dura desde Siria y hasta África, mide 6.000 kilómetros, que es una rotura que prácticamente partió las dos cordilleras, una de aquel lado, las alturas del Golán, Gilad, Edom, Moab, y del otro lado tenemos la Galilea, Samaria, Judá y el Negev. En el medio un valle donde fluye el Jordán, al nacer a los pies del monte Hermón, entra al mar de Galilea, sale y muere en el mar Muerto, luego el valle de Arabá hasta la entrada del mar Rojo, en el límite con Egipto. Esa rotura hace que los movimientos tectónicos a veces choquen, y las ciudades que están en las montañas de uno y de otro lado fueron destruidas a lo largo de la historia, tal como Jerusalén, Safed, que sirvió como la cuna de la escuela cabalista, Capernaum, Corazín, Betsaida, aunque muchos dicen que la destrucción fue a causa del pecado y del rechazo que tuvieron con el Señor Jesucristo, en haber estado con ellos durante 3 años y 6 meses, haciendo tantas cosas y aún así no le creyeron.